recorderis de lo que acabamos de ver sobre la genética. ¿Listo? Entonces estábamos viendo que vamos a hablar del átomo, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos acá en nuestra presentación el día de hoy, que se llama descifrando el átomo. Entonces, para recordar, entonces hablamos de lo que fue, estábamos hablando del átomo, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que acabamos de trabajar. Nos dice, vamos a hablar de la genética. Dijimos que la genética, miren acá la representación genética, nos dice que es el campo de la biología que busca comprender la herencia genética que se transmite de generación en generación. Hablamos del objetivo principal de la genética, ¿cierto? Hablamos de los aportes de la genética y dentro de estos aportes de la genética nos dimos cuenta que podemos realizar una manipulación del ADN, ¿cierto? Para hacer un nuevo ser vivo. ¿Cómo así? Vimos un gran avance en la genética o en el estudio genético con la oveja Dolly, que fue una oveja que nació a partir de la unión de la célula de la madre, de una célula, dice, de la ubre de la oveja y el óvulo de la mamá, hicieron una unión de estas dos y generaron una oveja, ¿cierto? Que estábamos hablando, uy, qué chévere pues hacer todo esto, ¿cierto? Los aportes que nos trae la genética, de dónde podemos extraer nuestro material genético, un análisis genético. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando que de la saliva, de los huesos, del cabello podemos obtener muestras genéticas. En el caso de los cultivos, ¿cierto? Podemos utilizar material genético de una planta, mezclarlo con el material genético de otra, para poder germinar nuevas plantas. Entonces, si solamente se da en tierra caliente, entonces puedo hacer esa manipulación para que también se dé en tierra fría. Si solo se da en tierra fría, puedo hacer manipulación genética para que se dé en tierra caliente. Estábamos hablando sobre las enfermedades genéticas, lo que se transmite de generación en generación. Analizamos, por ejemplo, rasgos dominantes de acuerdo con nuestra historia familiar. Luego pasamos a hablar acerca de la biotecnología, que es el tema en el que estamos ahorita, ¿cierto? Nos dice que se inició en la antigüedad durante el periodo neolítico, ¿cierto? Y a partir de ese momento es que empezamos a darnos cuenta que los cultivos pueden ser más resistentes, aunque puede que sean un poco complicados de mantener. Nos dice que dio origen a prácticas como, por ejemplo, estábamos discutiendo lo que es la rotación de los cultivos, el control de plagas, que incluso Yurani nos dio varias ideas de control de plagas, ¿cierto? De tipos de plagas, domesticación de animales que vimos en el video y mucho más. Entonces, ¿cuáles son los aportes de la biotecnología a nuestra vida? ¿Me puedes ayudar a leer, Brian, por favor? Vale, aportes de la biotecnología. Los aportes de la biotecnología son muchas veces beneficiosos para el ser humano y sobre todo de la naturaleza, así unos alimentarios de los cultivos. También plásticos biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles. Y cuidado medioambiental a través de la bioremediación, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la limpieza de sitios contaminados por actividades industriales. Bueno, entonces todo esto es lo que nos ayuda a tener control, ¿cierto? Vamos a hablar de los tipos de biotecnología. Entonces, para hablar de estos tipos de biotecnología, vamos a ver por acá el, la guía de ciencias que ustedes van a desarrollar. La guía está súper interesante. Entonces, empezamos a hablar sobre la genética, que fue el primer tema que vimos por ahí arribita.
Analiza tu genética y describe cuáles son tus genes dominantes. Entonces, cuando vayan a realizar su guía, cuando la vayan a desarrollar, van a responder eso. Cuando hablo de los genes dominantes, ¿qué es lo que más se marca en mí? ¿Los genes de mi papá o los genes de mi mamá? ¿El color del cabello de mi papá, el color de cabello de mi mamá, la altura de la familia por parte de mi papá, el color de piel por parte de la familia y por parte de mi mamá? Bueno, todo eso. Vamos a hablar entonces de la biotecnología, ¿cierto? Entonces dentro de la biotecnología viene a darse todo este cuento de lo de Dolly, ¿cierto? Entonces vimos genética y vimos biotecnología. Ahora vamos a hablar de las técnicas de tecnología, de biotecnología, que se nos nombran. Ahí en la presentación hay algunas, pero acá pues están un poquito más completas. Entonces nos dice, por ejemplo, cuando desarrollamos los tipos de biotecnología según el área de investigación, entonces podemos hablar de la biotecnología roja, que habla sobre la rama sanitaria. Entonces, la elaboración de vacunas, la elaboración de fármacos, la elaboración de medicina regenerativa, la terapia génica, las nuevas técnicas de análisis y diagnóstico. Entonces ustedes acá al frente en esta linecita van a analizar este tipo de biotecnología y van a escribir un ejemplo en qué se da. Por ejemplo, biotecnología roja, digamos, si en la elaboración de vacunas, entonces, o alguna vacuna en específico. Por ejemplo, no, pues profe, yo digo que la vacuna para el niño recién nacido. Entonces, ¿cómo se llama esa vacuna? Por ejemplo, la biotecnología verde dice que se aplica a los sectores agrícolas, todo lo que son cultivos. Entonces, profe, yo creo que la biotecnología verde se está aplicando en el agro cuando tienen que realizar, por ejemplo, el control de la humedad de la tierra para que se germine tal planta, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes ya hacen el análisis solitos. Biotecnología blanca para el sector industrial, procesos de fabricación, desarrollo de biocombustibles. Entonces, profe, es que yo creo que la biotecnología blanca se da cuando, por ejemplo, se generó tal biocombustible. Ustedes consultan cuáles son los biocombustibles y dan un ejemplo. Biotecnología amarilla, todo lo que es producción de alimentos, niveles de grasas saturadas, aportes calóricos, suplementos vitamínicos. Entonces pueden coger toda la información que aparece en los alimentos, entonces cogen el tarro, no sé, de maicena y miran qué es lo que contiene y dicen, profe, la biotecnología amarilla se dio acá por ta y ta y ta. ¿Listo? Biotecnología marrón, enfocada al tratamiento de suelos áridos y desérticos, especies resistentes a suelos salinos y secos. Entonces, profe, una biotecnología marrón puede ser en el desierto de la Tatacoa cuando hacen tal cosa para saber, bueno, sí, o sea, ustedes ya ahí van, de acuerdo con la información que está dada ahí, ustedes pueden consultar y dar una respuesta más específica. Biotecnología azul, mares y océanos, procesos en los mares y en los océanos, productos cosméticos, sanitarios o de acuicultura. Nos dan un ejemplo, cada uno escribe un ejemplo chiquito. Tecnología gris, conservación y recuperación de ecosistemas naturales. Biotecnología dorada, análisis de datos en procesos biológicos. Entonces la biotecnología dorada se va a dar en el estudio de ADN, en el estudio de los aminoácidos. Biotecnología negra, bioterrorismo y guerras biológicas. Ahorita vamos a ver algo relacionado con biotecnología negra. Microorganismos virulentos que podrían convertirse en armas biológicas. Creo que más de uno va a tener una idea porque nosotros tuvimos una situación de biotecnología negra. Se hizo un estudio de biotecnología negra a partir de los virus que han mandado, ¿cierto? Cuando se dio toda esta cuestión del COVID y tuvieron que hacer esos análisis, estábamos ante un proceso de biotecnología negra, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar biotecnología naranja. Futuros científicos.
Entonces, por ejemplo, pueden hablarme de una película donde ustedes digan, yo creo que en esta película se hace un estudio de biotecnología naranja por ta y ta, porque están estudiando el futuro científico de tal cosa, ¿cierto? Biotecnología morada. Entonces, todo lo relacionado con medidas de seguridad, protección de datos, patentes, todo esto aplicado a la seguridad o a la biotecnología. Entonces, por ejemplo, no es que, por ejemplo, Elon Musk está haciendo tal cosa o incluso hasta con películas, no es que yo creo que se daba biotecnología morada cuando Iron Man hacía tal cosa. Bueno, ¿sí? Tienen muchas maneras de analizar porque podemos analizarlo desde la realidad, desde lo que nos proponen hasta los medios de comunicación, lo que nos proponen las películas, lo que nos propone la radio con lo que escuchamos. O sea, hay muchas fuentes de donde podemos hacer este tipo de análisis de las diferentes biotecnologías. Ahora, vamos a pasar, estábamos hablando del descifrando el átomo, vimos esa primera parte, y ahora vamos a pasar a la introducción que ya nos había leído Brian. Entonces vamos a ver algo acá. Pero antes de los modelos atómicos, vamos también a ver esto por acá. El tema de hoy. Antes de pasar a esto de los modelos atómicos, quisiera que ustedes me dijeran, Yurani, ¿de qué crees que está hecha la materia? ¿Qué será Profe, esa cosa? me dice otra vez, por favor, es que no escuché. ¿De qué está hecha la materia? ¿De qué crees? De electrones, protones y neutrones, creo. Bueno, puede ser, sí, también puede ser válido. Gerson, ¿de qué está hecha la materia? De moléculas, profe, no. De moléculas, puede ser de moléculas, muy bien. ¿De qué está hecha la materia, Brian? De átomos. De átomos, ok. Todas las respuestas que ustedes me acaban de dar son válidas, ¿no? Muy bien. Pero entonces espérense porque creo que se nos va a acabar el tiempo. Voy a enviarles el link para que se vuelvan a conectar para no cortar acá la clase cuando estemos en plena explicación. ¿Listo? Sobre lo que son o lo que es la materia, de lo que está hecha la materia. Entonces vamos a ver quién tiene la razón, aunque acá todos tienen la razón, ¿cierto? Vamos a ver qué es la materia. Gerson, ¿me ayudas por favor a leer qué es la materia? Gerson, ¿estás por ahí? Señora profe, ¿qué es? Dice así. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición, transformación. Si la materia tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir. Muy bien. Entonces, la materia es todo. Entonces, cuando Yurani me dijo que, digamos, electrones, protones, neutrones, perfecto porque tú me estás hablando del átomo, ¿cierto? Porque el átomo está compuesto por eso. Resulta que todo está compuesto por átomos. Estas llaves ocupan un lugar en el espacio donde sea que yo las deje. Si las pongo encima de mi mano, van a ocupar un lugar en el espacio. Si las pongo encima de la mesa, ocupan un lugar en el espacio. Las tijeras ocupan un lugar en el espacio por doquier donde yo las quiera dejar.
¿cierto? La calculadora ocupa un lugar en el espacio. Esta planta ocupa un lugar en el espacio, o sea, la sola planta ocupa un lugar acá dentro de la Tierra, ¿cierto? La Tierra ocupa un lugar dentro de la materia. La materia yo la pongo acá y ya me ocupa un lugar en el espacio. Todo ocupa un lugar en el espacio. Todas las imágenes, por ejemplo, lo que yo tengo acá detrás, las imágenes, este calendario, la cortina, todo ocupa un lugar en el espacio. Yo soy un ser humano, estoy compuesta por átomos, por células, ¿cierto? Por lo tanto, yo también ocupo un lugar en el espacio. Todo lo que ustedes puedan observar ocupa un lugar en el espacio. Entonces, quiero que me den ejemplos de lo que ustedes pueden ver, notar en este momento frente a ustedes que ocupe un lugar en el espacio. Cuéntame, Yurani, ¿qué ocupa un lugar en el espacio? Cuéntame toda la materia que puedes ver en este momento. Descríbeme esa materia que ves. Por ejemplo, en ese momento el computador que tengo al frente, ¿no? Está ocupando un lugar en el espacio. Es materia, el computador es materia. ¿Qué más ves? ¿Qué más materia ves? Además de tu computador, ¿qué más cosas? Pues donde estoy sentada, la silla, la mesa. Sí. ¿Qué más hacen? También tengo unas máticas al frente. Ok, perfecto. Brian, cuéntame, ¿qué ves en este momento? ¿Qué materia ves en este momento? Pues, profe, materia de cosas, el cuaderno, no sé, el celular, las guías, Ok, muy bien. la mesa, las paredes. Sí. Gerson, cuéntame tú qué ves ahorita, qué materia que puedes notar con tus ojos. Computador, celular, televisor, profe. Todo eso está al frente tuyo en este momento, toda esa es la Sí, materia que señora. está frente a ti. ¿Qué otra cosa? Paredes, profe. Las paredes, listo, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para donde quiera que yo mire, todo es materia. Quiere decir que para donde yo quiera que vea que haya materia, quiere decir que esa materia tiene átomos. Entonces, si yo miro el computador está hecho de átomos. Si yo miro la pared está hecha de átomos. Si yo miro la silla está hecha de átomos. Si yo miro el celular está hecho de átomos. Si yo miro mis manos están hechas de átomos. Si yo vuelvo a mirar esta planta está hecha de átomos. Todo está hecho de átomos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tengo que saber qué es la materia? Porque resulta que todo este estudio de la materia, todo lo que ocupa el lugar en el espacio que acabamos de ver, necesitamos medirlo, saber en qué cantidades se da, qué es lo que lo compone. Todo eso es el estudio que nosotros hacemos a partir de la química. Entonces, hoy estamos hablando de genética, estamos hablando de biotecnología, ¿cierto? Entonces venimos hablando prácticamente, esto habla sobre las ciencias naturales, la biología, ahorita vamos a pasar a hablar de un tema de química. Entonces miren todo cómo se viene relacionando cuando hablamos de vida, ¿cierto? La vida no solamente es que estoy vivo, miren todo lo que conlleva la vida en cuanto a estas ramas de la biología, de la química, de la anatomía, de la fisiología, como vimos la semana pasada, ¿listo? Vamos a ver cómo así que, o esto qué, cómo así que, cómo fue. Entonces dice, composición, ¿qué compone la materia o cómo está compuesta la materia? Brian, ¿me ayudas a leer, por favor? Vale, profe. Composición. La materia está integrada por átomos, partículas diminutas que, a su vez,
se componen de otras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos. Un átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Bueno, entonces, ¿yo por qué tengo que saber de átomos? Porque es que resulta que yo junto este átomo con este otro, con este otro, con este otro, con este, con este, con este, con este, y gracias a ese conjunto de átomos yo puedo formar algo. Llámese materia o llámese célula, ¿cierto? La célula en el caso de los seres vivos, de los animales, de las personas, o solamente átomos para crear cosas. Por ejemplo, este cuaderno, esta agenda está hecha de átomos. Entonces se tuvieron que juntar una multiplicidad de átomos para formar todo esto, para formar lo que son las hojas, pero entonces para poder formar las hojas tiene que haber un proceso, porque entonces tengo que juntar, tengo que deshacer, digamos, árboles y hacerles un proceso con otros elementos para formar el papel, ¿cierto? Entonces todo eso es la unión de átomos, diferentes compuestos atómicos. Entonces dice, para poder hablar de los átomos, yo tengo que identificar en qué estado están. Entonces pueden tener un estado físico, que es lo que yo puedo ver, físico, o puede ser un estado químico, su composición. Entonces vamos a hablar, ¿cómo así que los estados físicos? Entonces nos hablan, pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido o pueden estar en estado de gas, gaseoso. Entonces vamos a hablar de los sólidos. Gerson, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice, profe, poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a A cualquier deformación. La densidad de los sólidos es en general muy poco superior a la de los líquidos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de los sólidos, ¿cierto? Perdón un momento. Cuando estamos hablando de los sólidos, todo puede ser sólido, ¿cierto? Por ejemplo, yo miro este marcador y es sólido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una rigidez. Puede que se deforme, puede que no, ¿cierto? Dependiendo su nivel de rigidez, de dureza, de resistencia, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de los líquidos. Y nos dicen de los líquidos lo siguiente. Ay, ¿qué se me hizo? Yurani, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Yo, profe? Yurani. Se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de la vasija en que están formados. Ay, no, eso no fue tan feo. Es que están contenidos. Ay, perdón. Espero yo agrando la imagen un poquito, profe. Vaya. En que están contenidos, poder fluir, ser muy poco comprensible y poder pasar al estado de vapor a cualquier temperatura. Bueno, entonces, cuando hablamos del estado líquido, por ejemplo, acá nos están mostrando unas gotas de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Dependiendo de dónde se contengan. Por ejemplo, yo tengo este pocillo y tengo un líquido, ¿cierto? Bueno, ya no tengo líquido, pero digamos que tengo líquido. Puedo tener agua, el agua yo la puedo colocar acá, el jugo porque es un líquido, puedo echar aceite, todo lo que sea líquido, y él se va a adaptar a la forma de esto. Pero si yo no lo he hecho ahí, sino que, por ejemplo, utilizo otro tipo de botella, por ejemplo, acá, miren, en este cosito hay un líquido, está la tinta para los marcadores. Entonces se va a adaptar a este empaque, ¿cierto? El líquido se va a adaptar al empaque.
O, por ejemplo, el líquido se puede dar, por ejemplo, si yo voy al río, pues entonces puede fluir, ¿cierto? En ese caso fluye, no hay una vasija para poder contenerlo, sino que simplemente fluye. ¿Listo? Pueden evaporarse. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a hervir el agua, ¿cierto? Se va a evaporar. Si yo me entro a bañar, por ejemplo, con agua muy caliente, se va a evaporar, se va a ver el vapor en el techo, ¿cierto? Entonces, de tanto calor, pues empieza a evaporar y quedan las goticas en el techo. Se puede volver sólido, ¿cierto? El líquido se puede volver sólido porque yo puedo poner el líquido en la nevera y se vuelve sólido. Pero también se puede derretir. Claro que eso ya son otros tipos de estados de la materia, ¿cierto? Eso ya son los cambios de los estados de la materia. Acá estamos viendo en qué estado se da. En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Brian, ¿me ayudas a leer, por favor? Vale, gases. Se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen, el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio. Dependiendo donde yo tenga, donde esté contenido el gas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el gas se puede contener en bombas. Entonces, por ejemplo, las bombas, ay no, es que le voy a celebrar el cumpleaños a mi hermanita y todo lo que soplo lo está conteniendo esa bomba. Por ejemplo, nosotros tenemos una bombita acá en nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos algo con, por ejemplo, una gaseosa, algo que contenga gas, ¿cierto? Mucha gaseosa, mucha cerveza, entonces me voy a llenar de gas y lo primero que tengo que hacer es expulsarlo porque se me empieza a llenar acá, siento el gas acá como en el estómago, ¿cierto? Entonces siento esa pesa de decir, tengo que sacar el gas, eructar. O dependiendo si comí algo que ya me hace malestar en mi estómago, entonces pues ya no voy a sacar el gas normal, el eructo, sino lo que nosotros llamamos pues el gas, ¿cierto? Gases. Entonces los gases se pueden dar en diferentes recipientes, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos interiormente, también tenemos un recipiente donde nosotros generamos esos gases. Vamos a hablar de cómo medir entonces esa materia. ¿Cómo hago para medir un sólido? ¿Cómo mido un líquido? ¿Cómo mido un gas? Entonces, por ejemplo, voy a medir la masa de esa materia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que masa? ¿Qué es esa cosa? Gerson, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice, profe, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es más difícil empujar un camión que un vehículo pequeño. La cantidad masa hace la diferencia. Entonces, dependiendo de la cantidad de masa, por ejemplo, masas diferentes. Yo voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este libro tiene más masa que esta carpeta. ¿Listo? En el caso de Gerson, un ejemplo de masa, donde haya más masa. ¿Qué ejemplos de masa nos puedes dar? Yo, por ejemplo, puedo decir que este marcador tiene menos masa que esta materia, ¿cierto? Gerson. Sí, profe. Una, ¿qué le digo yo, profe? Una maceta, un puntero o un martillo, ¿no? Ok, Tiene más masa. ok, perfecto, sí. Tiene más masa que qué. Que un martillo pequeño, profe. Que un martillo pequeño. Ahora, Brian, un ejemplo. Compárame dos masas. Pues a ver, no sé, no es lo mismo la masa de una casa
a la masa que hace un carro, por ejemplo, Ok, cierto, la masa de una a casa mayor puede escala. ser. Ujú. Cindy, Cindy Yurani. Es que estoy leyendo ese nombre. Profe, un ejemplo, mi celular con mis gafas, ¿sí? Entonces mi celular pues tiene más masa que mis Tus gafas. gafas. Ok, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Ahora, vamos a hablar del volumen. ¿Listo? Brian, ¿me ayudas a leer sobre el volumen, por favor? Vale, volumen. Es el espacio que ocupa, es el espacio que ocupa. Existen cuerpos de muy diversos tamaños. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico y demás múltiplos y submúltiplos. Entonces, el lugar que ocupa, el espacio que ocupa, el volumen que ocupa. Por ejemplo, el volumen que ocupa eh, un tren, ¿cierto? No es el mismo volumen que va a ocupar, este tren es diferente al volumen que va a ocupar este tarrito, ¿cierto? Este va a ocupar más volumen que este, ¿cierto? Nomás por su tamaño. Un ejemplo, Brian. Puede ser un tanque de helio o uno de gas. Sí. Ujú. Yurani. Pues en este momento mi mesa, sí, tiene más volumen que mi computador que está sobre la mesa. Ok, perfecto. Pero tiene, Gerson. Sí. Muy bien. Gerson. Profe, una cama, una mesa de noche, ¿no? Una cama y una mesa de noche, ¿cierto? El volumen de la cama es un poco más grande que el de la mesa de noche. Perfecto, muy bien. No, estos muchachos, mejor dicho, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dice bien, Yurani? profe, ¿Sí? súper bien, sí, chévere, Muy profe. bien, excelente. Gerson, ¿cómo te sientes? Bien, profe, bien, sí, señora. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Brian. Pues bien, profe, ahí vamos. Ahí van, La ahí ciencia no van. es lo mío. Ok, pero mira que vas bien, vamos bien. Muy bien. Después le dicto las clases en inglés. Eso. A esa sí voy presencial y virtual. Listo, entonces vamos a seguir ahora hablando, pero del peso, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué es el peso? Vamos a hablar del peso, Yurani, ayúdame a leer, por favor. La fuerza de gravedad sobre un objeto es llamada peso. Esta es diferente a la masa y se expresa en newtons. Newtons. Entonces, una cosa es la masa, ¿cierto? Lo que tiene como tal, pero ya el peso, ustedes se han dado cuenta que va a variar, ¿cierto? Todo lo que ustedes quieran pesar. Entonces, nomás va uno al mercado y el peso va a variar. Pero resulta que dependiendo el lugar donde yo esté, el peso puede modificarse. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paquete de papas, ¿cierto? Esas papas pesan 10 kilos acá en la Tierra. Esos 10 kilos, dice, se expresa en newtons, ¿cierto? Entonces, newtons es una medida. Entonces, esos 10 kilos de papa me van a pesar 98 newtons, ¿cierto? Acá en la Tierra. Pero si yo me llevo esos mismos 10 kilos de papa para otro lugar, si digamos me voy a viajar a la Luna, entonces esos 10 kilos de papa allá ya no van a pesar 98 newtons, sino que van a pesar solo 16 newtons. Entonces va a parecer como si pesara menos, ¿cierto? Entonces el peso va a verse influido por el lugar en donde yo esté. Si estoy en la Tierra, va a pesar una cantidad de newtons. Si estoy en la Luna, va a pesar otra cantidad de newtons. Si me voy para Marte, va a pesar diferente, ¿cierto? Eso va dependiendo la gravedad, la fuerza de gravedad que se esté ejerciendo en el lugar en donde yo estoy.
¿Cómo así que la gravedad, profe? Ya ahorita vamos a hablar de todo eso, no se me asusten. ¿Listo? Vamos, por ejemplo, a hablar de otro tipo de medidas de la materia, porque no solamente hablo del peso, no solamente hablo de la masa y no solamente hablo del volumen, también podemos hablar de algo llamado la longitud. ¿Listo? ¿Cómo así que es la longitud? ¿Qué será eso? Gerson, ayúdame, por favor. Dice, profe, longitud. Es la distancia entre dos puntos. La principal unidad de medida de longitud es el metro. Sus múltiplos son las cantidades mayores y las menores submúltiplos. Entonces, vamos a hablar de la longitud. Entonces, puedo utilizar el metro, puedo utilizar la regla, lo que yo necesite para medir, ¿cierto? Dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir tengo una regla y con esta regla, por ejemplo, puedo medir la longitud que hay desde el punto inicial hasta el punto final, ¿cierto? Digamos, de esta carpeta. Entonces yo miro y digo, ok, esta carpeta mide 29 centímetros prácticamente, ¿cierto? 30 centímetros. Vamos a mirar. Entonces, desde el punto inicial hasta el punto final mide 29.5 centímetros. Estoy hablando de longitud. ¿Listo? Y para esto estoy utilizando la regla. Podemos utilizar el metro también. ¿Qué cosas podemos medir? Yurani, un ejemplo. Yo ya di un ejemplo. Yo puedo medir la carpeta. Por ejemplo, la puerta, la longitud de la puerta, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda también, ¿cierto? Podemos medir la longitud de una puerta. Perfecto. Gerson. Las paredes, profe, el metro. Las paredes, exactamente, las paredes. Brian. Pues, profe, ahí uno puede medir también la longitud, no sé, de una habitación también. La habitación, ¿cierto? Si yo voy a construir, por ejemplo, ¿por qué me sirve aprender todo esto, profe? Pero es que para mí, ¿de qué me sirve aprender materia? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, porque yo no sé si usted en algún momento me vaya a decir, profe, quiero estudiar genética. O, profe, yo quiero estudiar medicina y especializarme en biotecnología. Profe, yo quiero ser, por ejemplo, un arquitecto, quiero ser un ingeniero. O, profe, yo simplemente me quiero dedicar a trabajar haciendo casas sin necesidad de estudiar la arquitectura. Igual, si usted quiere trabajar en esa área de construcción, tiene que aprender de materia, de qué está hecho, porque yo no voy a hacer una casa solamente con arena. Yo tengo que saber qué le tengo que meter o sea, qué mezclas tengo que hacer, ¿cierto? La cantidad de mezclas, cuánto va a medir, entonces cuál va a ser la longitud de cada una de las habitaciones que yo voy a crear. Entonces, miren para qué me sirve todo esto, porque a veces uno dice, ay, pero a mí para qué me sirven las ciencias. Entonces sí nos sirven, porque miren todo lo que estamos viendo, cómo lo aplicamos, ¿sí ven? A mí para qué me sirven las ciencias, porque si usted quiere aprender cómo desarmar un computador, resulta que tiene que darse cuenta que todo eso son átomos y cómo puede utilizar esos átomos para que no vaya a tirarse el computador, ¿cierto? Porque tiene que utilizar algunos elementos para poder ayudar a que el computador funcione, tiene que hacer medidas de longitud, ¿cierto? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, haciendo instalación de redes, tengo que hablar de longitud porque tengo que medir el poste en donde voy a colgar, por ejemplo, desde qué punto se va a hacer el enlace, cuál es la longitud de este cable hasta el otro punto. Entonces, si ven, por eso nos sirve todo esto que estamos aprendiendo hoy. Vamos a hablar de la densidad. Yurani, ¿qué será esto de densidad? Dice, es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen.
Entonces, acuérdense que el volumen es el espacio en donde está la cuestión ubicada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la densidad, acá dentro de esta materia hay una masa contenida que es la Tierra, ¿cierto? Entonces voy a mirar esa cantidad de masa que hay dentro de esta materia, ¿cierto? Esa es la densidad. ¿Cuál es la densidad? ¿O cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad de la gaseosa, ¿cierto? La cantidad de agua que hay, la cantidad de masa que hay. Vamos a hablar del tiempo. Brian, ¿me ayudas, por favor? Vale, tiempo. Los cuerpos existen porque existe el tiempo. Todos los cuerpos y objetos tienen una duración limitada para luego convertirse en otra cosa. Es la longitud física que mide la duración o separación de acontecimientos. Magnitud física. Bueno, dice todo existe hasta cierto tiempo, ¿cierto? Todo tiene una duración limitada. Por ejemplo, los peces tienen una duración limitada, porque los peces nacen, crecen, se reproducen y mueren igual que el ser humano. ¿Qué otra cosa tiene una duración limitada? Un ejemplo, Brian. Pues que tenga duración limitada son varias cosas, porque por ejemplo, una batería tiene duración limitada en cuanto al tiempo de uso. Lo mismo un celular en cuanto a la vida útil. Muy bien. Yurani, un ejemplo de algo que tenga duración limitada. Profe, el petróleo, Ok, ¿por qué el petróleo? ¿En qué sentido? Cuéntanos. pues porque tiene como un límite de tiempo, ¿no? También, ¿no? También tiene un límite de tiempo, también puede acabar, o sea, puede que perezca como puede que simplemente se acabe, ¿cierto? Sí, sí, claro, profe. Muy bien, Gerson. ¿Es limitada o...? Sí, profe, o sea, el ejemplo es que algo que sea limitado. Que pueda terminarse, sí, algo que tenga un tiempo determinado de Ah, duración. que pueda terminarse o que no se termine. En este caso, cuando hablamos de tiempo, todo tiene una duración limitada, es decir, se puede convertir en otra cosa o puede que ya no exista más. Pues yo me he dado cuenta que, o lo que he visto, profe, es que, digamos, las bolsas de basura, eso tienen un tiempo muy largo para que Muy se, largo. ¿cómo se llama eso? Para que ya se Bueno, acaben, sí se acaben. Sí. eliminar por la cuestión de Profe, los químicos, ¿cierto? un ejemplo, el cartón también nos serviría. ¿El cartón? Claro, porque el cartón también tiene un tiempo límite, ¿cierto? Puede que nosotros lo utilicemos en cierto momento, uno lo arroja, pero ese mismo cartón después yo lo puedo reutilizar, ¿cierto? Yo puedo reutilizar ciertas cosas, entonces cuando ya están a punto de acabarse, les puedo dar un uso nuevo de alguna manera. Por ejemplo, los huesos, perdón, en este caso los dientes, ¿cierto? Entonces los dientes de nosotros se llegan a caer, tienen un tiempo, entonces de tal a tal edad se dan los dientes de leche, se caen, pero hay veces que hacemos el diente de leche del bebé, entonces yo lo guardo y me hago unos aretes, o sea, le estoy dando un tiempo más de duración a esos dientes, ¿cierto? O por ejemplo, se empieza a caer el cabello, hay personas que se cortan el cabello porque ya lo tienen muy largo, hasta ahí fue el tiempo de vida del cabello hasta que me lo cortaron acá, pero yo voy a coger ese cabello para hacer una peluca. Entonces, esto extiendo la duración o el tiempo de eso, ¿cierto? Por ejemplo, las maticas. Hay maticas que de pronto tienen mucha buena producción y lo que hacen es que cogen una parte, la mandan a otra macetica, ¿cierto? Y se genera más vida. Entonces lo que estoy haciendo es aportando a que haya más tiempo de duración para ciertas cosas. O, por ejemplo,
el ser humano, nosotros tenemos un tiempo limitado, o sea, nosotros no hemos llegado hasta la cuestión de la inmortalidad. Entonces, el cuerpo como tal de nosotros se extingue, ¿cierto? Pero el espíritu sí es el que de pronto permanece. Bueno, claro que eso ya va dependiendo de las teorías y todo lo que uno crea, dependiendo de la religión también que uno profese, ¿cierto? Entonces puede creer en la reencarnación, puede que no. Entonces todo tiene un tiempo, ¿cierto? Absolutamente todo tiene un tiempo. Esta clase tiene un tiempo. Lastimosamente no podemos seguir en clase, pero bueno, dentro de 8 días nos volvemos a ver. Entonces, todo tiene un tiempo, ¿listo? Vamos entonces a seguir acá. Nos dice, todo tiene una composición. La materia está compuesta de ciertas maneras. Entonces nos dice, vamos a hablar de los elementos. Los elementos son construidos o constituidos por átomos. Entonces, por ejemplo, nos hablan de la tabla periódica. ¿Ustedes conocen o han escuchado hablar sobre la tabla periódica? Yurani. Sí, señora. Si habías escuchado o habías visto algo de la tabla periódica, ¿recuerdas algo? Es donde están los componentes químicos, profe. Ok, todos los elementos químicos, sí. Brian. Sí, profe, un tiempo llegué y la estudié, estudié los elementos químicos de la tabla periódica. Ok. No por un juego, pero lo Ok. hice. Bueno, muy bien. ¿Y qué te acuerdas? Pues ahí medio, porque es que ya la verdad harto no tocaba el tema de Na, que pues la verdad no me acuerdo, El creo, no sé sodio. si era... ¿Cómo? El sodio. Eso, sodio. Y está otro, el sulfato, pero el sulfato no me acuerdo cómo era su determinación Ok, en eso la tabla ya es la periódica. mezcla entre varios Sí, elementos, sí. ¿cierto? Muy bien. Gerson, ¿te acuerdas de algo? Sí, profe, sí lo llegué a ver, pero no me recuerdo ahorita exactamente bien, no. Ok, Ya ha pasado mucho tiempo, profe. listo, bien, muy bien. Bueno, entonces a esto llamamos elementos. ¿Para qué me sirve tener la tabla periódica? ¿Para qué me sirve aprenderme estos elementos? Resulta que es sumamente importante porque todos esos elementos contienen una cantidad de átomos que son los que me permiten, voy a juntar este con este para formar algo nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tengo que saber o identificar los tipos de elementos en esta tabla periódica? Porque van a haber algunos que son metales, hay otros que son no metales, entonces los que yo puedo mezclar, los que no puedo mezclar, cuáles me pueden generar algo terrible para mí, para la humanidad, cuáles pueden ser beneficiosos para mí, para los animales, para el medio ambiente, por eso es muy importante la tabla periódica. Vamos para aquí. Los compuestos, dice, están constituidos por átomos diferentes. Entonces acá es lo que nos estaba diciendo ahorita Brian, que, ay, profe, que el sulfato, que no sé qué, sí. Entonces tengo que utilizar, por ejemplo, compuestos químicos, ¿cierto? ¿Cómo se unen estos compuestos químicos? Entonces, ¿cómo así que los compuestos? Entonces, si utilizo, por ejemplo, hidrógeno, si utilizo agua, si utilizo nitrógeno, si utilizo potasio, si los mezclo, entonces es un compuesto químico que me forma un óxido, que me forma un hidróxido, que me forma un ácido, que me forma una sal. ¿Listo? Todos estos son tipos de compuestos o sustancias. Entonces, por ejemplo, nos dice que el agua y el hidrógeno son ejemplos de sustancias puras. Entonces, el agua es un compuesto mientras que el hidrógeno es un elemento. Entonces, el agua es un compuesto porque tiene, nos dice, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, por eso se llama H2O. H de hidrógeno 2, que tiene 2 átomos o 2 moléculas de hidrógeno, y la O de oxígeno. Mientras que el hidrógeno es solamente H, ¿cierto? Entonces es el hidrógeno solito.
no tiene ningún otro elemento que lo componga para poder producirse. Entonces nos dice, el agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y el hidrógeno solamente por 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿sí ven? Entonces, hablamos de compuesto porque está 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, es decir, no está el oxígeno solo, no está el hidrógeno solo, por eso el agua es un compuesto. Y el hidrógeno sí es solamente un elemento porque no está unido con absolutamente ningún otro elemento más de la tabla periódica. ¿Listo? Vamos a hablar de cuáles son las propiedades. Entonces, pueden ser, tenemos propiedades físicas de la materia. Entonces, cuando yo estoy viendo las propiedades físicas de la materia, las propiedades físicas de esos átomos, ¿cierto? Acuérdense que si yo les digo las propiedades físicas de los átomos, ¿es por qué? Porque estoy hablando de la materia. Esto es materia. Y esto está formado por átomos. Toda la planta está formada por átomos. Es mejor dicho, muchísimos átomos, millones de átomos, miles de millones de átomos. La Tierra, esta Tierra está formada por átomos, por miles de millones de átomos. Esta materia está formada por miles de millones de átomos. Entonces, yo puedo decir la materia, puedo decir el conjunto de átomos, igual estoy hablando de lo mismo. Entonces dice, dependen de la sustancia misma. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir físicamente la materia por su color, por su olor, por su textura, por su sabor. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una manzana, yo puedo describir la parte física, ¿cierto?, de esa manzana, puedo decir el color de la manzana, puedo decir si huele rico, si huele, entonces digo huele a manzana fresca, huele a manzana podrida, ¿cierto? La textura, entonces si es suave, si por ejemplo cuando ya la muerdo, entonces ya no deja de ser, ya deja de ser tan suave y se siente un poquito más áspera. Sabor, si es dulce, si es agrio, si es ácido, si es picante. Por ejemplo, las propiedades químicas, ¿cierto? Entonces, comportamiento de la materia frente a otras sustancias. Entonces, resulta que, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta cómo cambia, digamos, que tengo una cosita por acá. Yo tengo esta cosita, no sé, bueno, no sé cómo se llama esto. Acá, por ejemplo, hay un estado de oxidación, es un estado químico de la materia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando recién se compró estaba muy brillante, pero entonces ha tenido unos cambios químicos porque con el tiempo se ha venido mojando, ¿cierto? Entonces, esos cambios, esa humedad ha generado que empiece a haber óxido. Entonces, por ejemplo, la oxidación del clavo. ¿En qué otras cosas podemos ver un cambio químico? ¿Ustedes qué me dicen? Brian, ¿en qué otras cosas me puedo dar cuenta de cambios químicos como por ejemplo el de acá? Cambio químico puede ser así como al momento de echar una pastilla efervescente en el agua. Claro, eso puede ser un cambio porque está pasando ya a formar otra cosa, ¿cierto? Entonces pasó de un estado sólido Por ejemplo, el a... color que tiene la llavecita, que sí, que perdió el color. Por ejemplo, la llave esa, Ok, el color que perdió. se perdió el color, ¿cierto? Entonces hubo un cambio químico, porque hubo algo que generó que se diera ese cambio químico. Gerson, Profe, de pronto al pintar una cicla, ¿no? al pintar una cicla, perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy generando que haya un cambio frente a una sustancia. Por ejemplo, yo iba haciéndome cambios químicos en mi cabello, miren, ¿sí ven? Entonces hay unos días en los que genero un cambio químico en esta parte, hay otros días en los que tengo un cambio químico acá, hay otros días en los que mi cabello cambia por acá, le estoy haciendo cambios químicos a mi cabello,
¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, estoy generando cambios químicos en absolutamente todo. En objetos y hasta en uno mismo hay un cambio químico. Esas sustancias me generan algo. Propiedades físicas o cambios físicos. Cantidad de materia presente. Entonces, la masa, el volumen y la longitud hacen parte de las físicas extensivas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué extensivas? Porque dependiendo de la masa va a generar un peso. El peso se va a determinar también por el volumen, ¿cierto? O puedo medir la longitud de algo según el volumen. Si ven, todas se pueden relacionar. La masa se puede relacionar con el peso se puede relacionar con el volumen. El volumen puede venir a medirse también con la longitud, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la longitud, digamos, de esta botella, ¿cierto? Entonces, van a estar relacionadas. Físicas intensivas. Material. Solo dependen del material y del volumen que ocupe. Entonces, por ejemplo, el material, digamos, de la gelatina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esa mezcla, ¿cierto? ¿Cuál es el material que voy a utilizar para que ocupe tal lugar, para que ocupe tal volumen? Entonces, por ejemplo, el aceite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer que ese aceite ocupe cierto volumen? Entonces, hay una intensiva, es intensiva, es una física intensiva, porque voy a mirar cómo hago para que este cuerpo ocupe tal cosa, cómo voy a hacer para que esto pueda ocupar o pueda casar en cierto momento en un material, ¿cierto? Estas serían las físicas intensivas. Mezclas y cambios. Entonces, hablo de mezclas heterogéneas. Entonces, no están distribuidos los componentes de la mezcla de manera uniforme. Entonces, por ejemplo, en una ensalada, la mezcla está, pero no quiere decir que se pierden los ingredientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta ensalada nosotros todavía podemos ver los pedazos de tomate, de lechuga, de uvas, de fresas, los puedo alcanzar a notar, ¿cierto? Es una mezcla heterogénea, porque a pesar de ser una mezcla, todavía sus compuestos se siguen viendo, ¿sí? Mientras que en una mezcla homogénea, todo ya se deshace. Entonces, si yo echo, por ejemplo, la sal entre la sopa es una mezcla heterogénea y homogénea, ¿cierto? Es una mezcla heterogénea porque yo en la sopa puedo ver los pedazos de papa, los pedazos de yuca, puedo ver los trozos de pollo, de carne, pero es una mezcla también homogénea porque cuando yo le echo la sal yo no la puedo ver, o sea, ya me quedó ahí mezclada. Si yo le voy a poner color, el color se mezcla y ya quedó así, o sea, yo ya no puedo hacer nada con el color, ¿cierto? Entonces puedo tener una mezcla homogénea y heterogénea al mismo tiempo. Un ejemplo de mezcla heterogénea y un ejemplo de mezcla homogénea, Yurani. ¿Cuál podría ser? Pues la heterogénea sería el agua y el aceite, ¿sí? Ok, sí, porque pongo el aceite entre el agua, igual van a estar separados. Lo contrario sería, homogénea sería agua y azúcar. Y el agua y el azúcar, porque tú le pones azúcar al agua y ya no Ajá. puedes hacer nada, ¿cierto? El azúcar ya se disolvió y ya, sorry, no puedes hacer nada, muy bien. Un ejemplo de mezcla heterogénea y de mezcla homogénea, Gerson. Eh, Heterogénea sería como el café, profe, con el agua. Esa sería más homogénea. Homogénea, ¿no? Sería más homogénea. Y heterogénea sería como la stevia y el agua, ¿no? La stevia es como un edulcorante. Pero ahí va a cambiar de todos modos el agua 100%. Acuérdate que en la heterogénea pasa, mira la ensalada.
O sea, se tiene que ver. En la heterogénea los compuestos se pueden seguir viendo, no se desaparecen por completo. mm, sería, ¿qué sería, profe? ¿Como el arroz? El arroz podría ser una mezcla heterogénea, pero antes que se seque. O sea, yo Ah, puedo echar el arroz o puedo echar, digamos, el maíz peto, ¿no? El sí, peto yo lo pongo en agua a que ablande, pero en sí no se mezcla con el agua, o sea, queda ahí, por ejemplo, miren acá, arena y agua. La arena queda al fondo, pero el agua está ahí, o sea, están mezclados, pero los dos se siguen viendo, ¿cierto? Pero si yo ya lo revuelvo, por ejemplo, el café yo lo revuelvo con el agua, digamos en este caso podría ser una mezcla heterogénea, el café pero de tinto, el que toca poner en la cafetera, que queda todavía el unche, ese podría ser una mezcla heterogénea porque Otro se mezcla pero ejemplo está ahí. sería, por ejemplo, los quelos con la leche, ¿no? Los Kellogg's con la leche, exactamente. Esa sería una mezcla heterogénea. Porque tú, por ejemplo, te vas a comer un cereal con la leche, está el cereal, lo mezclaste con la leche, pero eso en ningún momento se deshizo ni nada. No se mezclaron, siguieron ahí. Está la mezcla, pero ahí se siguen viendo los componentes. ¿Cierto? Brian, un ejemplo. Ya sería, no sé, cuando uno le echa colorante al agua, puede ser. ¿Esa cuál ¿Sería vendría siendo? heterogénea o sería homogénea? Es que me pone a dudar, porque, porque yo oí como que va por heterogénea, pero siento que va más por la otra. Iría siendo más homogénea porque si tú le pones colorante al agua, el colorante no se va a seguir viendo, o sea, ya se deshizo entre el agua, ¿cierto? O sea, se mezcló totalmente, cambió totalmente el agua. No puede cambiar 100%, ¿cierto? Entonces el colorante siempre me va a cambiar 100% el agua. ¿Qué otra? No sé, profe. Heterogénea. Heterogénea, pues, no sé, el agua y metal líquido, puede ser. Un metal dentro del agua, entonces puedo echar una moneda dentro del agua, ¿cierto? Y no va a pasar Eso sí, nada, también. ¿cierto? O sea, yo echo una moneda dentro del agua y se va a seguir viendo la moneda y se va a seguir viendo el agua y no va a pasar nada. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios físicos que pueden darse en esa materia? Gracias a todos estos átomos. Resulta que pueden haber cambios que yo puedo echar para atrás como puede que no. Que en este cambio los que yo puedo echar para atrás son los reversibles. Entonces, el cambio físico, por ejemplo, del agua, ¿cierto? El agua está en un estado líquido, pero el agua puedo volverla a estado sólido si la meto en la nevera para que se convierta en hielo. Pero puedo volverla estado gaseoso si yo la pongo a evaporarse, si la pongo a hervir, a hervir, a hervir, a hervir, a hervir, se me volvió gas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de los cambios químicos, entonces lo que me transforma la materia, ¿cierto? Entonces dice, su estructura cambia, ¿cierto? Entonces, mientras que se dan cambios físicos que yo puedo notar, ¿cierto? El calor, cómo me derrite el hielo. Acá ya es todo el proceso que yo tengo que hacer de lo que les decía, de volver el agua sólido, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer esos cambios? Pueden ser algunos reversibles, los puedo cambiar, como puede que hayan algunos que no puedo cambiar, o sea, son irreversibles. Esto es con respecto a lo que es la materia, ¿cierto? Que estamos hablando de la materia acá. ¿De qué está hecha la materia? Miren todo lo que tuvimos que hablar sobre la materia, analizar la materia para poder ahora sí tocar el tema de los modelos atómicos. Por eso les decía, todo está muy relacionado, la biología
lo que es genética, todo lo del cuerpo. La semana pasada, reitero, estábamos viendo anatomía, estábamos viendo fisiología, porque tengo que entender todo el movimiento de mi cuerpo, porque me afecta, porque estamos hablando ahorita de modelos atómicos, de materia. Todo está relacionado. No se puede separar una cosa de la otra. Ahora, vamos a hablar de las teorías atómicas. ¿Listo? Entonces, hablamos que, vamos a hablar primero acá de lo que es el átomo. ¿Listo? Entonces dice que el átomo es la unidad básica de la materia. Entonces, toda la materia está formada por un grupo de átomos, muchísimos millones, miles de millones de átomos. Entonces, para que yo exista, para que Yurani exista, para que Gerson exista, para que Brian exista, tuvieron que unirse millones de átomos. O sea, ustedes son la unión de muchísimos átomos. Esa unión de muchísimos átomos formó células. Esas células se juntaron, se dividieron, volvieron y se juntaron, volvieron y se dividieron para crear sus tejidos. Sus tejidos se unieron para formar sus diferentes órganos, los ojos, el corazón, el cerebro, y esos órganos se juntaron para formar sistemas. El sistema nervioso, el sistema digestivo, el aparato circulatorio, ¿cierto? Y todos esos aparatos, todos esos sistemas formaron su cuerpo. Y ustedes son organismos, estamos hechos de átomos, ¿cierto? Entonces dice, el átomo es la unidad básica de la materia. Consiste en un núcleo central que contiene protones. Los protones siempre van a mantener la carga positiva del átomo. Contienen neutrones dentro del núcleo, y esos neutrones, por eso se les llama neutrones, porque son neutros, no son ni positivos ni negativos, son neutros, rodeados por una nube de electrones. Entonces a su alrededor viajan electrones que son los que tienen carga negativa. La interacción entre estas partículas determina las propiedades y el comportamiento de los elementos químicos. Entonces, nosotros existimos gracias a que hubo una multiplicidad de átomos que se juntaron para formar células, y nosotros, cuando vamos a revisar nuestro material genético, nuestro ADN, nos van a estudiar todo eso. ¿Qué átomos nos componen? ¿Qué átomos están componiendo ese ADN? ¿Cierto? Entonces tiene moléculas de oxígeno, tiene moléculas de hidrógeno, ¿sí? Todo eso nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, de todo eso es que estamos hechos. Pero entonces nos vamos a devolver acá donde dice modelos atómicos. Uy, ¿cómo así? Resulta que durante un tiempo hubo personas, hubo científicos, aunque los siguen habiendo, que les dio por decir, bueno, nosotros existimos, existe tal cosa, existe tal otra, existe la mesa, existe el balón, existe la planta, pero bueno, ¿qué es lo que hace que todo eso exista de esa manera? O sea, ¿por qué carajos existe todo eso? O sea, ¿a mí de qué me sirve que exista todo eso si yo no sé qué es lo que está pasando? Entonces, para esto, dice que en 5 minutos se va a finalizar la llamada. Vamos entonces, lo que les digo, si yo me miro la piel, esto que tengo acá, todo esto está hecho de átomos. Si yo toco mi cabello está hecho de átomos. Si yo, por ejemplo, me miro al espejo, miro el color de mis ojos también, todo esto está hecho de átomos, ¿cierto? Lo que pasa es que ya mis átomos se juntaron para formar células y que yo pueda tener vida. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hacen esos átomos cuando los utilizamos bien o cuando los utilizamos mal. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la bomba atómica? ¿Escucharon en algún momento esa cuestión de la bomba atómica? ¿Qué saben de la bomba atómica? Gerson, ¿tú has escuchado hablar sobre la bomba atómica? Creo que fue en una guerra mundial, profe. En una guerra mundial, ok. Yurani, ¿tú has escuchado hablar sobre la bomba atómica?
Profe, lo de la guerra mundial, sí, hace un poco no de tiempo. Guerra mundial, listo. Brian, ¿has escuchado hablar sobre la bomba atómica? Pues ahí más o, Más más o o menos. menos. Bueno, resulta que la bomba atómica, como estábamos hablando, los científicos o las personas que ya se dedican a estas áreas de estudio de la genética, de la biotecnología, de la bioingeniería, de la ingeniería genética, en fin, muchos llegaron a reunirse para crear algo llamado la bomba atómica. Bomba atómica quiere decir atómico, viene de átomo, ¿cierto? O sea, era una bomba completica llena de átomos. Entonces, ¿qué pasó con esa bomba atómica? Vamos a ver, yo les voy a mostrar un video para que entendamos qué fue lo de la bomba atómica y la gravedad del asunto. Por eso es que es bueno que nosotros no estemos como tan alejados de este tipo de situaciones, porque es que hay veces que nosotros no, de pronto no hemos sido como muy formados en cuanto a estas cosas y por eso uno pasa las vainas como muy por encima, o sea, uno no le ve la importancia, pero realmente sí la hay. Listo, a nivel biológico, ¿qué es? ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener, cierto? Que podemos vivir, porque es que es una cosa, vamos a ver este video, ¿listo? ¿Se escucha? ¿Si alcanzan a escuchar o no? No, profe, no. No se escucha nada. Perdón. Entonces ya les voy a compartir solamente. Entonces, como ustedes se acaban de dar cuenta, en este capítulo nos muestran un poco de lo que fue esa bomba atómica, ¿cierto? Imagínense todo lo que hacen los científicos, todo el estudio que tienen que hacer para crear una bomba donde utilizan muchos átomos. Acuérdense que los átomos contienen elementos. Ya vimos cuáles son los elementos, están en la tabla periódica. Entonces, cogen átomos que tengan ciertos elementos, ¿cierto? Los juntan para hacer una bomba atómica. Entonces, imagínense todo lo que se puede hacer, todo lo que, o sea, los problemas que se puede generar malestares, puede generar bienestar también, ¿cierto? Entonces, por eso yo necesito, o sea, ya nos dimos cuenta cómo se puede generar una bomba atómica. Ahora vamos a mirar qué tipo de estudios tengo que hacer para saber cómo está organizado un átomo y a partir de ahí, de saber cómo se organiza el átomo, yo ya puedo decir, voy a crear una bomba de tal magnitud. Acá, por ejemplo, los días de las marchas, no sé si ustedes escucharon acerca de la papa bomba. No sé si ustedes, tú alcanzaste a escuchar algo sobre la papa bomba, Yurani. Pues a veces la utilizan, digamos, en el Caquetá para la guerrilla, ¿no? Sí, la he escuchado. Ok, La sí. guerrilla lo utiliza mucho. Gerson, ¿qué tipo de bombas has escuchado que existen? Esas las de, pues yo, profe, yo fui reservista, yo presté servicio y escuchaba mucho la del cilindro bomba. Ok, Brian. Pues que yo conozca, profe, nada más esa bomba que se sacó, que fue Hiroshima, y pues la segunda de Nagasaki. Nada más Ok, esas. sí. Imagínense que primero mandaron la bomba la primera que mandaron fue la de Hiroshima, ¿no? Y más o menos a los 3 días fue la segunda bomba atómica que cayó en Nagasaki. O sea, fue tremendo. O sea, querían o querían acabar Japón.
Yo les voy a poner en la plataforma, les voy a subir un video, no sé si han escuchado hablar de este chico llamado Luisito Comunica. Es un pelado que se la pasa viajando por el mundo y pues hace documentales sobre cosas que suceden y él tiene un video allá precisamente en Hiroshima y nos cuenta toda la historia. Yo les voy a compartir ese video en la plataforma para que lo vean, para que, o sea, acabemos de entender el tema, porque es que el tema del átomo no es solamente venir a memorizarse que el átomo está compuesto por protones, electrones, neutrones y que todo esto, entonces que los electrones están viajando alrededor del átomo, pero que el protón y el neutrón están en el núcleo. No, o sea, pues eso muy lindo sabérselo uno de memoria, pero necesito saber más allá de eso. ¿Qué es lo que me hace? Hay unas bombas que son los cilindros, ¿cierto? Entonces, esos cilindros no solamente hay un cilindrito ahí y lo mandan y ¡ay, se volvió bomba! No. Lo que contiene el cilindro es un conjunto de átomos que manipularon, que tienen cierto material, ciertos compuestos químicos que van a hacer que haya un estallido de esa manera. Entonces, ¿sí ven por qué necesitamos aprender de átomos? Ahora, vamos a ver, les voy a mostrar un video también donde nos habla sobre los modelos atómicos. Entonces, ¿cómo así que los modelos atómicos, profe? Sometimes I need to paraphrase. Entonces, cuando hablamos de modelos atómicos, ya les voy a mostrar a qué estamos haciendo referencia. Perdón porque no les estoy compartiendo pantalla. Entonces, estábamos hablando acá, hablamos de la introducción del tema, ¿cierto? Y estábamos hablando sobre los modelos atómicos. ¿Cuál es la importancia del átomo, cierto? Perdón, estábamos acá. Entonces, el papel de la estructura atómica en reacciones químicas y tecnológicas energéticas impulsa la innovación en diferentes disciplinas científicas. La estructura del átomo moldea el comportamiento de la materia. Exactamente, o sea, dependiendo cómo yo junte los átomos, la materia se va a transformar, fundamentando la química, física y tecnología actual. Entonces, el tema de hoy es muy bonito, es muy chévere, muy interesante porque hoy ustedes están aprendiendo. No solamente voy a hablar del átomo hoy lo que estamos viendo es un tema que se trabaja, estamos hoy trabajando ciencias naturales, estamos trabajando biología, estamos trabajando genética, estamos trabajando química, estamos trabajando física, estamos trabajando biotecnología, estamos hablando de ingeniería genética, estamos hablando de atomismo, estamos hablando de historia, estamos hablando de neolítico. Miren todo cómo se transforma, cómo todo es una sola cosa. Porque a veces de pronto uno peca al decir, pero a mí eso para qué me sirve? Sí sirve para absolutamente todo. Estamos hablando incluso hasta de matemáticas. ¿Listo? Entonces miren todo porque sí tengo que tener un conocimiento del todo porque miren para qué nos va a servir. Dice, comprender la estructura atómica desbloquea perspectivas sobre las propiedades de la materia, impulsando avances científicos. Miren todo lo que ha logrado la sociedad. Conociendo solamente un poquito de átomos, miren lo que han llegado a hacer. Lograron hace muchísimos años, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lograron crear esta bomba que lanzaron a Hiroshima y fue un desastre total. Entonces, miren que estos estudios no vienen solamente desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo antes. Si hace tanto tiempo lograron llegar a un avance científico como fue la bomba de Hiroshima, ahorita que hay aún más avances, imagínense el horror que se podría llegar a crear, ¿cierto? Con personas que sepan manejar bien la cuestión de los átomos. Entonces, a ver, ya vemos qué es el átomo. Ahora vamos a hablar de lo que contiene el átomo. Entonces, primero el átomo está envuelto en una nubecita electrónica. Entonces, dice que la nube electrónica es la región alrededor del núcleo donde se encuentran los electrones en órbita. Entonces, miren, toda esta nubecita se llama nube electrónica. Tenemos los orbitales atómicos. Los orbitales son estas cositas
las órbitas por donde van a ir los electrones. Regiones tridimensionales donde es más probable encontrarse un electrón. Entonces están todos los electrones viajando por esta órbita. Electrón, partícula subatómica con carga negativa que orbita el núcleo. Entonces el electrón, mírenlo acá, son estos menos que están acá. Entonces ellos van a ir por las órbitas alrededor del núcleo de la célula, del átomo. Vamos a hablar de los primero del núcleo atómico. Entonces, mire, el núcleo es este rojito, esta línea rojita que está acá. Entonces dice, centro cargado positivamente del átomo que contiene protones y neutrones. Entonces, ese átomo adentro, dentro del núcleo del átomo, vamos a encontrar estos rojitos positivos, que son los protones, dice partícula con carga positiva en el núcleo atómico. Y dentro del núcleo también vamos a encontrar estos azulitos que no son ni positivos ni son negativos, que son los neutrones. Partículas sin carga en el núcleo atómico junto con protones. Entonces, el neutrón y el protón están dentro del núcleo, ¿cierto? Y alrededor del núcleo, entonces están los orbitales por donde pasan los electrones. Y todo esto está envuelto en algo llamado la nube electrónica, que es la que se encarga de proteger al átomo. Entonces, imagínense, tenemos muchísimos miles de millones de estos átomos que forman la célula. Para los organismos vivos forman la célula, para que puedan existir, para poder respirar, para poder crecer, para podernos alimentar, ¿cierto? Pero también van a haber muchísimos átomos que no van a formar células, sino que van a formar otro tipo de compuestos, como en el caso de la bomba atómica, ¿cierto? Se pueden unir para generar otras cosas. Entonces, vamos a hablar la configuración electrónica. Pero esto de la configuración electrónica se viene a dar gracias a uno de estos personajes que propuso un modelo atómico. ¿Cómo así modelo atómico? Entonces, ya vamos a ver a qué hacemos referencia con eso de modelo atómico. ¿Qué es esa vaina, eso tan raro? ¿Habían escuchado algo sobre el tema de modelo atómico? Yurani, ¿sabías algo de los modelos atómicos? ¿Has escuchado algo sobre eso? No recuerdo. No recuerdas nada de eso. Brian. No, pero la verdad yo no. Ni idea. Gerson, ¿habías escuchado algo sobre los modelos atómicos? No, profe, no. Nada, No, listo. señora. Bueno, voy a parar acá. Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se... Como acabamos de ver, entonces ese fue el experimento que llevó a cabo Thomson para poder descubrir, para poder entender de dónde es que salen los átomos, ¿cierto? Cómo es que se genera todo ese nivel de energía, ¿cierto? Y ahora, a partir de ese experimento, entonces vamos a hablar del llamado Ernest Rutherford. Aplausos, por favor. Entiendo, listo. ¿Cómo vamos, Brian? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Pues ahí vamos. Ahí va. No es mi fuerte, pero ahí más o menos le entiendo. Listo. Bueno, vamos a ver un poquito más sobre el experimento de Rutherford, porque acá nos nombran a Rutherford en el video y nos dan una noción de lo que fue el experimento que él realizó para llegar a ese modelo atómico. Sin embargo, vamos a ver un poquito más a qué hacemos referencia con ese experimento que él Era solo una teoría. Hace tan solo 100 años, el átomo era solo una teoría. Él fue un físico danés. Además contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Y lo más importante, ganó un premio Nobel en física en el año de 1922. Bohr era un joven brillante.
Resulta que vamos a hablar un poquito sobre lo que está dentro de esta presentación. Ya está, acabamos de hablar de los modelos atómicos, que esto de los modelos atómicos es lo que está propuesto acá en esta presentación que les diseñé. Entonces, estábamos hablando sobre lo que son los modelos atómicos, ¿cierto? Entonces, perdón, yo me voy a devolver un poquito. Entonces, estamos hablando sobre lo que son los modelos atómicos, ¿cierto? Acá estábamos hablando de de qué están hechos los átomos, la importancia del átomo, los modelos atómicos, ¿cierto? Entonces hablamos de la primera teoría atómica, quién descubrió el electrón, cómo es el modelo planetario, por qué los electrones tienden a saltar, que eso ya lo vamos a ver, modelo atómico cuántico y modelo atómico actual. Entonces estamos hablando de los modelos atómicos propuestos por Thomson, propuestos por Rutherford, y vamos ahora a hablar de Bohr, ¿listo? Entonces con Bohr vamos a entrar a hablar de lo que nosotros llamamos la configuración electrónica. Entonces dice, vamos acá donde dice configuración electrónica. Gerson, ¿me puedes ayudar a leer este primer cuadrito? Gerson, ¿estás por ahí? Sí, profe. Okay. Dime, profe. La disposición, ¿me ayudas a leer este primer cuadrito, por favor? Sí, profe, dice así. La disposición de electrones en órbita alrededor del núcleo se llama configuración electrónica. Perfecto. Vamos con el cuadrito número 2. ¿Me ayudas a leer, por favor, Yurani? Dice, la configuración electrónica determina cómo un átomo interactúa con otros átomos, lo que influye en su capacidad para formar enlaces químicos y participar en relaciones. En reacciones, muy bien. ¿Y qué nos dice el cuadrito número 3, Brian? Bueno, dice que esta comprensión es fundamental para explicar las propiedades y comportamientos de los elementos en la tabla periódica. Listo, entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que es la disposición de los electrones en la órbita? Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar viendo el video, porque esta cuestión de la configuración electrónica se viene a dar más, o la vamos a poder comprender más con el modelo propuesto por Bohr. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. A la órbita que se encuentra más cerca del núcleo, su nivel de energía va a ser más bajo, mientras la órbita que se encuentra más lejana al núcleo, su nivel de energía va a ser máximo, es decir, más alto. A estas regiones donde los electrones se mueven se llaman niveles energéticos. Algo muy interesante es que Bohr para cada nivel de energía determinó un número máximo de electrones y siempre serán asignados de la siguiente manera. Para el primer nivel, 2 electrones, para el segundo, 8, para el tercero, 18, para el cuarto y quinto, 32 electrones, para el sexto, 18 y para el séptimo, 8 electrones. Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados niveles internos, y continúan los de mayor energía o externos. Otro aspecto importante de mencionar es que el átomo no absorbe energía cuando se encuentra en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo llega a excitarse, el electrón puede pasar a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. Y a ese salto se le conoce como salto cuántico. Y sus fundamentos fueron debido a la teoría del cuanto, hecha por Max Planck. Y a esta distribución. La tabla
tabla periódica, en la tabla periódica ahorita que estábamos viendo, por ejemplo, la cuestión del sodio, nos dábamos cuenta que nos aparece un número, ¿cierto? Que decía el número 11. El número electrónico del sodio es 11. Y si recuerdas en la clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica, solo vamos a utilizar los electrones. Ahora, si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener 3 niveles de energía, por lo que vamos a dibujar. Entonces, si yo me voy a mirar la tabla periódica, entonces a cada uno de estos rengloncitos yo lo voy a llamar periodo. Entonces, por eso ya nos nombra que está en el tercer periodo. Entonces, en el primer renglón está la H y está la HE. En el segundo renglón está el Li, está B, está O, está F y está N. En el tercer renglón está Na, está S, CL, AR. Entonces, miren que cada uno de estos rengloncitos tiene un número. Entonces, renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, renglón 5, renglón 6, renglón 7. Pero yo no los voy a llamar renglones, sino que les voy a dar el nombre de periodos. Entonces, cada uno de estos periodos me va a decir cuántas rayitas de estas, cuántos niveles de energía debo formar. Entonces, si me dice periodo 1, quiere decir que va a tener solamente una rayita. Si está en el periodo 2, quiere decir que va a tener una y va a tener 2 rayitas. Si tiene 3, si está en el tercer periodo, todos los que están en el tercer periodo solamente tienen una, tienen 2 y tienen 3 rayitas, tienen 3 niveles de energía. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un nivel de energía, esto es para los que están en el primer periodo, 2 niveles de energía para los del segundo periodo, 3 niveles de energía, 4 niveles de energía, 5 niveles de energía, 6 niveles de energía y 7 niveles de energía, tal como aparece en la tabla periódica, porque en la tabla periódica, en este caso, son 7 niveles de energía, o digámoslo así como 7 renglones. Ya por Max Planck, así el número electrónico del sodio es 11 y 11 protones. Quiere decir que va a 3. Y como vimos hace de energía, por lo que vamos a dibujar 3 orbitales. Y como vimos hace... Entonces, el sodio está en el tercer rengloncito, está en el tercer periodo, por lo tanto, ¿cuántos circulitos van alrededor? Van 3. 1, van 2 y van 3 porque está en el tercer renglón. ¿Listo? Entonces tiene 3 rengloncitos. Hace unos segundos al primer orbital le caben 2 electrones. Entonces, el primer rengloncito, acabamos de ver que según la configuración electrónica, el primer rengloncito tiene 2 electrones porque es el que está más cerquita al núcleo. Ahora, al segundo, 8 electrones. Nos decía que el segundo va a contener 8 electrones, ¿cierto? Porque está un poquito más lejos del núcleo. Por lo que queda un solo electrón. Y se supone que acá debería tener 16 electrones, pero entonces, como acá el sodio solamente tiene 11, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá en el último solo le pongo 1. No pongo todos los que se supone que debería tener, sino solo 1. ¿Por qué? Porque acá me dice su numerito, que son solo 11 electrones. Y listo, fácil y sencillo. Espero te sea de ayuda. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Brian, preguntas, Yurani. Pues hasta el momento no, profe. Estudiar mal la tabla periódica. Estudiar la tabla periódica, ¿cierto? Toca coger la tabla periódica y empezar a mirar. Ah, es que este es el periodo. Uy, sí, empezar a repasarla. Pero miren que si vieron que no está tan complicado, o sea, ya sabiendo que cada uno de los rengloncitos es la cantidad de circulitos que tengo que dibujar alrededor del núcleo, ya listo. Ahora, cada elemento me va a decir arribita ese número atómico, entonces quiere decir cuántos átomos tengo que poner y ya, y miro, voy a completarlo según cómo está el diagrama. Entonces, si son, por ejemplo, 2 porque están muy cerquitas, si le pongo 8, hasta que complete la cantidad que tiene cada elemento. ¿Listo? Gerson, ¿cómo vamos hasta ahí?
Gerson. Se me fue Gerson. ¿Qué pasó, Gerson? Bueno, entonces, acá nos dice, ¿qué es la configuración electrónica? Acabamos de ver lo que es la configuración electrónica y vamos a terminar con una conclusión. Dice, la estructura del átomo, comprendida a través de sus componentes y la relación entre ellos, junto con la configuración electrónica, es la base de nuestra comprensión de la química. Este conocimiento nos ha permitido desentrañar los secretos de la materia y crear tecnologías que mejoran nuestras vidas. Entonces, ustedes se acabaron de dar cuenta, chicos, con todo esto que trabajamos el día de hoy, ¿cierto? Con los componentes del átomo, con lo que realmente es el átomo, su importancia, cuando hablamos sobre los modelos atómicos, todo esto, la introducción a nuestro tema, miren todo lo que vimos el día de hoy, todo esto es la forma como vamos a descifrar el átomo para poder hablar de lo que es la genética, la ingeniería genética, la biotecnología, las diferentes biotecnologías que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, por acá, esta es la guía que van a resolver, ¿listo? Esta es la guía que está propuesta para que ustedes puedan trabajar en lo que trabajamos hoy en clase. Acá, propiedad por la cual los cuerpos se resisten a ser rayados. Acá están las propiedades de la materia que vimos. ¿Listo? Las propiedades generales, las propiedades particulares de la materia, el átomo, cómo está compuesto, qué son los neutrones. Ustedes van a resolver acá dentro de su guía estos ejercicios. Entonces, en la primera parte, analiza tu genética y describe tus genes dominantes. Luego vamos a hablar de la biotecnología. Ustedes me van a enumerar ejemplos de biotecnología según el color de biotecnología. La materia, según este cuadro con su información, me van a responder estas preguntas. Luego viene la materia, sus propiedades generales. Basado en esas propiedades generales, respondemos estas preguntas. Luego pasamos al átomo, lo que compone el átomo. Entonces, ¿qué son los neutrones y su función? ¿Cuáles son los protones y su función? ¿Qué son los electrones y su función? Y vamos a terminar con los modelos atómicos. Entonces dice, consulta los modelos atómicos de cada científico y dibújalos al respaldo de esta hoja. Entonces, la idea es que retomemos el tema. Ya acá estaba pues un poco resumido lo que fueron esos modelos atómicos propuestos por cada uno de ellos. Y la idea es que al respaldo ustedes hagan el dibujo para que comprendan de dónde salen todas estas teorías, cuál fue la teoría que más de pronto marcó la historia, ¿cierto? Y eso es todo por el día de hoy, chicos. ¿Listo? Entonces, con esta conclusión, hoy ya damos por finalizada su clase de este día. Entonces, ¿cómo se sintieron en la clase? Yurani, ¿cómo te sentiste? Bien, profe, hace rato no estudiaba, pero... Bueno, ya esperemos que ya ingresen los demás, con eso para cerrar la clase. Esperemos a ver si se unen Gerson y Yurani. Profe, una pregunta. Sí. Después de ciencias, ¿qué materia? Vamos con sociales. ¿Sociales? Ahorita ya pasaríamos a sociales, sí. Bueno, ahora sí, Yurani, es que se nos cortó la llamada, entonces cuéntame ahora sí cómo te sentiste en clase. ¿Qué tal? Bien, profe, en serio que sí, muchas gracias. Bueno, hace rato no estudiaba, entonces como que me refrescó un rato la memoria. Pero bien, profe, estuvo muy bonito, muchísimas gracias y nada, pues contenta, de verdad que sí, muy contenta. Sí, chévere.
Listo, esa es la idea, que aprendan, si, no sé, creo que nos salimos un poco de lo normal, ¿no? Yo siempre les digo a los muchachos que la idea es salirnos como un poquito de la normalidad de las clases, ¿cierto? O sea, que no se vea como tan de colegio, sino verdaderamente ayudarles a ustedes a entender el por qué es importante cierta asignatura, ¿cierto? Porque creo que para aprenderse uno la célula solamente, apréndase la célula y esto qué es y esta parte de la célula, sí, o sea, yo sé que la célula es importante, yo sé que el átomo es importante, pero yo necesito saber por qué tengo que darle tanta importancia en la realidad, ¿cierto? O sea, no solamente porque me lo tengo que meter acá para cumplir con un examen, sino qué aportes va a tener para mi vida, ¿cierto? ¿Cómo te fue con la clase, Gerson? ¿Cómo te sentiste? Bien, profe, gracias a Dios. Gracias. Sí entendí. ¿Sí entendiste harto? Sí, señora, profe. Sí, señora. Y Brian, ¿cómo te fue con la clase? ¿Cómo te sentiste? Yo pues ahí mazo. Algunas ¿Qué partes me más? hablo, pero trataba de entenderle. Claro, porque Brian es más como con la cuestión de los sistemas, ¿cierto? Pero tú sabes que, digamos, con lo que tú haces de todo lo de programación y todo, también esto tiene una parte de implicaciones en lo que tú haces, ¿cierto? Entonces, Pues tiene, sí. es un poquito parecido, sí, porque pues tiene así como su ramificación y todo. Y pues por partes puede parecerse. Entonces por eso no me cuelgo tanto, pero sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces pues nada, de verdad que me alegró tenerlos en clase, que hayan asistido, qué chévere pues ese sentido también de compromiso que tienen para con ustedes, chévere porque pues todo esto que ustedes están aprendiendo les permite también tener de pronto una conversación un poco más llevadera, más productiva con otras personas, ¿cierto? Que a veces de pronto no se queda como corto en temas, pero de pronto ustedes se encuentran con una persona o conocen a alguien nuevo y entonces pues chévere hablar de todo esto, ¿cierto? O sea, ya no hablar como tanto de, es que estoy aprendiendo química o estoy aprendiendo física, sino ya ir un poquito más allá, ¿cierto? Entonces puede uno hablar de la bomba atómica, de lo que está sucediendo hoy, de la situación con Rusia, de la situación, por ejemplo, de los problemas que tenemos acá en Colombia, muchas cosas, y todo eso cómo puede llegar a afectarnos, ¿cierto? Entonces uno puede ya sostener una conversación más chévere, más profunda, más productiva. Entonces para eso es todo esto que estamos aprendiendo, ¿listo? Entonces pues nada, les deseo que tengan un día maravilloso, el domingo está excelente, miren ese sol tan lindo que está haciendo, entonces disfruten de este día, disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo domingo. Listo, el próximo domingo vamos con la tercera clase de ciencias y ya en 2 clasecitas más vamos a pasar a tener clase de sociales. Sí, tan bonito. Bueno, entonces nos vemos muchachos. ¿Listo? Que tenga buen día. Gracias. Chao Brian, chao Pues Gerson. una preguntita, ¿acá Dime. se ven todas las áreas o las primarias nomás? ¿Qué áreas, pues, como hasta ahorita estoy empezando? Vamos a trabajar, nosotros ya vimos español, que es con la que te tienes que poner al día. Estamos ahorita biología o ciencias naturales. Trabajamos sociales, porque sociales comprende, digamos en sociales vamos a trabajar geografía, historia, filosofía, ¿qué otra cosa? Ahorita se me olvidan. Y luego vamos con matemáticas y terminamos con inglés y una clase de francés. Esas son las clases que vamos a ver, que sí son prácticamente las básicas, pero digamos ahorita tú te das cuenta que, por ejemplo, ciencias naturales es una de las básicas y aunque no vamos directamente a tocar el tema de química así específico, pero sí se ve química así como lo estuvimos viendo hoy. Hoy trabajamos química, física, biología, trabajamos de todo. Entonces así se van a seguir viendo las otras asignaturas. Son 4 domingos con cada asignatura. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchísimas gracias, muy amable. Espero que sí. Muchas gracias. Un abrazo y que tengan una bonita tarde. Gracias. Chao. Igualmente. Gracias. Chao.